Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este seminario sobre bases y reglas básicas de la convocatoria Distrito Capital 5. Recordemos que la Comisión Nacional del Servicio Civil ha dado inicio a una nueva convocatoria para el Distrito Capital de Bogotá, siendo esta entidad, es decir, el Distrito Capital de Bogotá, una de las que más ha aportado en la consolidación de la carrera administrativa en Colombia, en el sentido en que es la que más frecuentemente convoca a sus empleos a concurso público de méritos. Vamos entonces a enfocarnos el día de hoy en esta nueva convocatoria para el Distrito Capital de Bogotá. Antes de comenzar me presento, mi nombre es Sebastián Monsalve Correa, hago parte de Construyendo Méritos, que es una institución dedicada a la formación de ciudadanos para los concursos públicos de méritos del país. En esta ocasión se trata de una convocatoria de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que hace parte del régimen general de carrera administrativa. Es decir, la comisión es una entidad o un organismo creado por la Constitución Política de 1991 que se encarga de administrar y vigilar la carrera de los servidores públicos, entre ellos la carrera de los servidores públicos del Distrito Capital de Bogotá. Por eso, la convocatoria la hace la Comisión Nacional del Servicio Civil para ocupar los empleos que se encuentran en vacancia definitiva de 4 secretarias del Distrito Capital. Vamos entonces a abordar el siguiente orden del día. Yo los invito a que hagan sus preguntas a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla. El propósito del espacio del día de hoy es que conozcamos la convocatoria, conozcamos, nos aproximemos a los empleos que están siendo convocados a concurso, que conozcamos cuáles son las pruebas que se aplicarán, cuál es la metodología de evaluación de estas pruebas, cuáles son los requisitos, antes de hablar de las pruebas, cuáles son los requisitos para postularme a esta convocatoria, cómo debo yo acreditar estos requisitos, es decir, cómo debo acreditar la formación académica y cómo debo acreditar la experiencia. Y básicamente esto es lo que nos ocupa el día de hoy, es decir, un manual simple para participar de la convocatoria de Distrito Capital 5 y no fallar en aspectos menores, es decir, en la acreditación de la formación académica, en la acreditación de la experiencia, en la escogencia de un empleo. Eso es precisamente lo que buscamos con este espacio, que comencemos a preparar un buen desempeño en esa convocatoria desde el mismo momento de las inscripciones, porque recordemos que en este momento y hasta el 10 de agosto ya están abiertas las inscripciones para la convocatoria en la modalidad de concurso abierto. Pero entonces vamos a desarrollar el siguiente orden del día. En un primer lugar, vamos a describir las fases de la convocatoria. En un segundo lugar, las pruebas que se aplicarán. En tercer lugar, los requisitos mínimos y características de los empleos ofertados en la convocatoria Distrito Capital 5. En cuarto lugar, qué formalidades a tener en cuenta en la acreditación de la formación académica y o la experiencia. En quinto lugar, las reglas básicas de la prueba de valoración de antecedentes, ejemplos de evaluación y cómo prepararse. Estos son los puntos que vamos a desarrollar a continuación. David nos pregunta, mi primera pregunta es, ¿qué universidad se encargará de la convocatoria? Justo hace unos minutos estábamos revisando precisamente esta información y el día de ayer fue designado el Politécnico Gran Colombiano como institución de educación superior que se encargará de aplicar esta convocatoria, de desarrollar la convocatoria desde la verificación de requisitos mínimos hasta la consolidación de los resultados de las pruebas escritas y no escritas. Entonces tenemos aquí las fases de esa convocatoria de Distrito Capital 5. En un momento vamos a desarrollar aún más cada una de estas fases. En un primer momento se abren las inscripciones a la convocatoria o al concurso de méritos, son sinónimos, en la modalidad de ascenso. Esta fase ya pasó y en este momento solamente se pueden postular a los empleos ofertados en ascenso los mismos empleados con derechos de carrera de cada entidad. Esta es una modalidad de concurso que es relativamente novedosa para la carrera administrativa en Colombia, ya que antes no se aplicaba en cada convocatoria una parte de los empleos para la modalidad de ascenso. En la modalidad de ascenso, reitero, solamente pueden postularse los mismos empleados con derechos de carrera de cada entidad. Es decir, en esta ocasión participa de esta convocatoria Distrito Capital 5, la Secretaría de Movilidad. Entonces, si hay un funcionario con derechos de carrera que desea postularse a uno de los empleos ofertados en la modalidad de ascenso,
lo puede hacer, pues tiene derechos de carrera administrativa siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos del empleo. A estos empleos solamente pueden postularse los mismos empleados de la entidad, vuelvo y lo reitero, en esta medida son concursos cerrados, no son concursos abiertos. En los concursos públicos de méritos del país solamente pueden ofertarse el 30% de los empleos para una misma entidad en la modalidad de concurso en ascenso. Por lo tanto, al menos el 70% de los empleos disponibles que se van a ofertar para una entidad deben ser convocados en la modalidad de concurso abierto. Una vez se cierran las inscripciones a la convocatoria en la modalidad en ascenso, se abren las inscripciones en la modalidad de concurso abierto. En esta modalidad puede inscribirse cualquier ciudadano colombiano. Tener en cuenta que estas inscripciones en la modalidad de concurso abierto para la convocatoria de Distrito Capital 5 se están desarrollando entre el 10 de julio y el 10 de agosto del 2023, inscripciones que deben surtirse por parte de cada postulante exclusivamente a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, SIMO, que es la plataforma administrada por la Comisión Nacional del Servicio Civil para gestionar la carrera administrativa en Colombia. Por ello, ustedes deben tener una cuenta personal en el SIMO. Ahora vamos a ver de qué se trata brevemente y postularse a el empleo de su elección a través del SIMO, que reitero, es la herramienta, el software, la plataforma a través de la cual se gestiona la carrera administrativa por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, y es la misma plataforma a partir de la cual ustedes como ciudadanos se postulan a los empleos vacantes, cargan sus documentos de formación académica y experiencia, eligen un empleo, confirman un empleo, pagan los derechos de participación a un empleo y luego todas las actuaciones que se despliegan en la convocatoria les van a ser comunicadas, notificadas a través del SIMO. Entonces, es algo que ustedes deben tener muy claro a la hora de participar en todo concurso público de méritos de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Una vez cerradas las inscripciones en la convocatoria en la modalidad de concurso abierto, comienza la fase de verificación de requisitos mínimos. Aquí ya entra en juego la labor de la universidad o institución de educación superior seleccionada para operar el proceso de selección. Reitero, el Politécnico Gran Colombiano para la convocatoria de Distrito Capital 5. En esta fase que encontramos allí en rojo, porque es eliminatoria, esta institución se encargará de revisar cada uno de los documentos que ustedes aportaron y específicamente de esos documentos a partir de los cuales cumplen con los requisitos mínimos del empleo al cual se postularon. En esta fase de verificación de requisitos mínimos, ustedes como concursantes pueden obtener dos resultados. Cumple con los requisitos mínimos del empleo, entonces de allí pasa a las siguientes fases de la convocatoria, o no cumple con los requisitos mínimos del empleo, con lo cual no va a poder continuar en el proceso de selección. Si bien las personas no admitidas pueden interponer una reclamación, en principio todos los no admitidos no van a continuar dentro del proceso de selección y solamente continuarán los no admitidos cuando interpongan una reclamación y sean declarados como admitidos a partir de este recurso. Quienes luego de encontrarse en firme la fase de verificación de requisitos mínimos sean considerados como no admitidos, es decir, una vez sean resueltas las reclamaciones, no continuarán dentro del proceso de selección, pues a las pruebas escritas y no escritas solamente son convocados las personas que son declarados admitidos o que cumplen con la verificación de requisitos mínimos. Recordemos que el artículo 125 de la Constitución Política, que es el artículo más importante para la carrera administrativa y en Colombia quizá, establece que nadie podrá ejercer un empleo público si no cumple con los requisitos mínimos del mismo. Entonces, lo que se hace en esta fase de verificación de requisitos mínimos es determinar que aquellas personas que en un futuro surtan las distintas fases que vemos allí del proceso de selección, efectivamente cumplan con esta exigencia constitucional de acreditar los requisitos mínimos del empleo. Es una obligación que impone la Constitución Política para las personas que van a ocupar un empleo público.
Las personas que cumplen con los requisitos mínimos posteriormente serán llamadas a aplicar las pruebas, en este caso, por regla general, 2 pruebas escritas y una prueba de valoración de antecedentes. Debemos anticipar que en esta convocatoria participan o están involucrados empleos relacionados con la seguridad vial, como agentes de tránsito, entre otros empleos de este tipo, a los cuales se les aplicarán pruebas específicas y pruebas adicionales a la regla general, pero ya vamos a profundizar en esta información. Esta parte o esta fase de la convocatoria de la aplicación de los instrumentos de selección, que es el momento más importante de la convocatoria, porque ustedes aquí van a ser medidos en sus conocimientos, habilidades y competencias para determinar quién tiene un mayor derecho o un mejor derecho para ocupar el primer lugar en la lista de elegibles y posteriormente ser nombrado en el empleo al cual se postuló. Entonces ustedes serán llamados a aplicar las pruebas, 2 pruebas escritas, una prueba de valoración de antecedentes por regla general. ¿Por qué está en rojo esta fase? Porque hay una prueba que es eliminatoria, que es la prueba de competencias funcionales. Ustedes deben obtener un puntaje mínimo para poder superar esta prueba y continuar dentro del proceso de selección. Este carácter eliminatorio de la prueba de competencias funcionales tiene una contracara, y es que todas las personas que superen el puntaje mínimo eliminatorio en esta prueba van a ser parte de la lista de elegibles, ya que no hay más momentos eliminatorios en esta convocatoria. A partir de los resultados de las pruebas aplicadas, se conforma la lista de elegibles por parte de la Comisión Nacional de Servicio Civil, quien expide un acto administrativo en el cual se establece en estricto orden de mérito quién tiene derecho a ocupar el empleo o los empleos ofertados. Es decir, si se ofertaron 5 vacantes de un empleo y la lista de elegibles tiene 6 personas, pues allí los 5 primeros lugares serán quienes tendrán derecho a acceder a las vacantes ofertadas. La conformación de lista de elegibles es competencia de la comisión, y esta lista de elegibles ya la remite la comisión a cada entidad que esté convocando sus empleos a concurso de méritos, y es cada entidad la que debe proceder con el nombramiento en periodo de prueba. El nombramiento en periodo de prueba, como su nombre lo indica, es un nombramiento provisorio, si se quiere, en el sentido que el empleado deberá desempeñar las funciones para el empleo, deberá, mejor dicho, desempeñar el empleo al cual se postuló por un periodo de 6 meses, finalizado el cual será calificado en sus servicios, que puede ser un resultado satisfactorio o no satisfactorio. Si es satisfactorio, la persona adquiere plenos derechos de carrera administrativa y será inscrito en el registro de carrera administrativa, también que es un registro que está a cargo de la CNSC, pero si no cumple, si obtiene un resultado no satisfactorio, se declara insubsistente el nombramiento y por lo tanto no continuará vinculado a la entidad. Entonces hay que superar el periodo de prueba con un desempeño satisfactorio. Tenemos allí entonces las distintas fases de la convocatoria Distrito Capital 5. Vamos a ver, esta es digamos que una parte fundamental de lo que nos ocupa el día de hoy, y es cuando se pueden aportar los documentos, y de esto vamos a anticiparlo ya para que ustedes lo tengan muy presente, y es que solo hay un momento en el cual se pueden aportar los documentos, y es la fase de inscripciones. Solo durante la fase de inscripciones en los concursos públicos de méritos pueden aportarse los documentos de formación académica y experiencia y documentos personales. No hay un momento posterior para aportar documentos, y por esta razón es importante que ustedes recopilen todos los certificados antes del cierre de inscripciones el próximo 10 de agosto del 2023. Hay reclamaciones de acuerdo a las fases que yo les acabo de mostrar, en 2 momentos. Una vez se publique la fase de verificación de requisitos mínimos, esta reclamación se interpone a través del SIMO, y ustedes cuentan con 2 días hábiles para interponer la reclamación. Y una vez se publiquen los resultados de cada una de las pruebas, ustedes pueden reclamar sobre los resultados de cada prueba dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación de resultados, también a través del SIMO. ¿Quién opera el proceso de selección? Como les mencionaba hace un momento, mediante licitación pública 003 del 2023,
fue seleccionado el Politécnico Gran Colombiano por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil para operar la convocatoria Distrito Capital 5. ¿Qué entidades participan? Y aquí ya vamos entrando más en las características de la convocatoria. Son 1.798 vacantes. La comisión en alguna publicación habla de 1.360, pero cuando vamos a ver los actos administrativos de convocatoria encontramos que son en total 1.798 vacantes. Allí hay una ambigüedad a resolver de parte de la comisión. Nosotros igual estaremos atentos a que se afine esta información, pero esto es lo que está en los actos administrativos de convocatoria. Los empleos convocados son 1.068 en la Secretaría de Educación. Recuerden que les mencionaba que son 4 secretarías del Distrito Capital de Bogotá: 1.068 en la Secretaría de Educación, 267 en la Secretaría de Gobierno, 322 en la Secretaría de Movilidad, 141 en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Miren que allí es muy importante la participación que tiene la Secretaría de Educación. En toda entidad territorial grande, es decir, que es robusta desde el punto de vista burocrático, administrativo, como lo es el Distrito Capital de Bogotá, tienen también una estructura robusta en su Secretaría de Educación. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el municipio de Medellín, en la gobernación de Antioquia, que es un ejemplo cercano para nosotros, que tiene una planta de personal bastante robusta en el componente de educación. Uno puede decir que son alcaldías dentro de las alcaldías, ¿cierto? La Secretaría de Educación del Distrito Capital de Bogotá seguramente es la secretaría con mayor número de empleados adscritos a esta dependencia. Y adicionalmente está la Secretaría de Movilidad, que aporta también una cantidad significativa de cargos y en la cual observamos que se convocó para ocupar los empleos de agente de tránsito, entre otros empleos relacionados con la seguridad y la movilidad vial, obviamente. Entonces tenemos que estas son las entidades que participan. Las inscripciones serán entre el 10 de agosto, entre el 10 de julio y hasta el 10 de agosto del 2023, solamente, reitero, a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, SIMO. Las inscripciones solamente se podrán realizar a través del SIMO, al igual que toda la participación en el proceso de selección. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de los empleos a los cuales ustedes se podrán postular? Entonces tenemos que son 3 niveles jerárquicos que están siendo convocados, como en la mayoría de los concursos públicos de méritos. Los niveles son asistencial, técnico y profesional. Vamos a ver entonces que cuando nosotros ingresamos al SIMO, estos son ejemplos tomados del SIMO, encontramos que cada empleo me va a decir el nivel al cual está adscrito ese empleo, la denominación, el grado, el código, que esto tiene una incidencia en lo salarial. Me va a decir cuál es la secretaría a la cual está adscrito el empleo. También me dice el propósito y las funciones del empleo. Esto lo recortamos para que simplemente viéramos los requisitos mínimos o ejemplos de requisitos mínimos. Por ejemplo, este es un empleo de nivel profesional, profesional especializado. El título exigido es título profesional en el núcleo básico del conocimiento en economía, ingeniería civil y afines, ingeniería industrial afines, matemáticas, estadística y afines. Y adicionalmente se solicita un título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. Entonces tenemos allí 2 requisitos en educación: un título profesional y un título de posgrado y 27 meses de experiencia profesional. Detengámonos allí en esta experiencia caracterizada como experiencia profesional, porque podría ser más exigente este ítem y podría contemplar experiencia profesional relacionada, que es un grado mayor de exigencia en el tipo de experiencia que se requiere, porque la experiencia profesional relacionada, además de ser una experiencia profesional, debe demostrar una relación con las funciones del empleo al cual la persona se está postulando. Ya vamos a volver sobre este asunto. Este es un ejemplo del nivel técnico. Y es un ejemplo precisamente del empleo de agente de tránsito. Es un empleo de nivel técnico. En total se convoca para ocupar 262 vacantes de agente de tránsito.
Agente de tránsito es el típico agente de tránsito motorizado que ustedes ven en la calle. Ese es un agente de tránsito. También se convocan otros empleos en el sector tránsito y transporte dentro de la Secretaría de Movilidad. Entonces allí vemos que exige una gran cantidad de títulos posibles, es decir, ustedes pueden participar para este cargo aportando uno de los siguientes títulos. Entonces me menciona certificación en educación para el trabajo, el desarrollo humano, en formación laboral, programa, y enuncia los siguientes: técnico laboral por competencias en tránsito, transporte y seguridad vial, técnico laboral en agente de tránsito y seguridad vial, y así una gran cantidad de titulaciones. Realmente no es una titulación, son estudios de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esa es realmente la denominación correcta. Es raro que un empleo público exija como requisito mínimo de educación para el trabajo y el desarrollo humano, porque por lo general se exige una técnica o una tecnología o un título de bachiller o un título profesional, pero no educación para el trabajo y el desarrollo humano. Entonces, esto digamos que es una excepción a esa regla casi que general, y exige 6 meses de experiencia relacionada. Este es otro ejemplo. Vamos a ver un tercer ejemplo. Este es de nivel asistencial. Este es un empleo de auxiliar administrativo dentro de la Secretaría de la Movilidad también. Exige título de bachiller y un año de experiencia laboral. Entonces allí vemos que este empleo, por ejemplo, que es un empleo para el nivel asistencial, es un empleo que, como el empleo público en general, es más o menos bien remunerado. Pues digamos que las personas no se hacen millonarias trabajando como empleados públicos, salvo algunos bueno, que hacen otras cosas, pero en este caso un empleo de nivel asistencial tiene un salario de 2.430.000, que seguramente con prestaciones extralegales se incrementa un tanto, y seguramente este es de la vigencia salarial del 2022. 2021, de hecho, allí lo dice. Entonces es un empleo que hoy en día debe estar muy superior en su nivel salarial. Pero bueno, eso es una nota al margen. Entonces tenemos allí un título de bachiller y un año de experiencia laboral. La experiencia laboral es cualquier experiencia. Entonces ya vamos a hablar precisamente de los tipos de experiencia. Tenemos que hay experiencia laboral que corresponde a la experiencia adquirida en cualquier empleo. Esta solamente aplica en principio para algunos empleos de nivel asistencial, aunque es posible que aplique para otros del nivel técnico, pero por lo general se aplica solamente en el nivel asistencial. La experiencia laboral es en cualquier empleo. Por ejemplo, si ustedes se quisieran postular a este empleo, yo puedo aportar experiencia en una fotocopiadora, puedo aportar experiencia en una cafetería, puedo aportar experiencia en un restaurante, y va a ser válida, porque aquí no me están pidiendo una experiencia relacionada, una experiencia calificada, una experiencia que demuestre que yo sé hacer o sé desempeñar las funciones que iría a cumplir en el empleo al cual me estoy postulando. Simplemente me están exigiendo que acredite cualquier tipo de experiencia. Tenemos que la experiencia también puede ser relacionada. Corresponde a la experiencia adquirida en funciones similares a las del empleo de elección. Aplica esencialmente para empleos del nivel técnico. Y aquí lo vemos. Este es un ejemplo de experiencia relacionada, el empleo de agente de tránsito. Eso quiere decir que la persona que se postule a este empleo debe haber desempeñado funciones en un empleo que sean similares a las de este empleo de postulación. Y en eso consiste la experiencia relacionada, que la experiencia que yo acredite a través de los certificados que aporto, a través del CIMO, se parezca a las funciones y al propósito del empleo al cual me estoy postulando. Es decir, que yo dentro de mis funciones haya desempeñado funciones relacionadas con las de agente de tránsito. Es un poco difícil, ¿cierto? Porque en este caso de los agentes de tránsito, para una persona que viene totalmente de afuera, pero bueno, también es viable, ¿cierto? Ahí hay funciones de, pues de seguridad vial que se desempeñan en la empresa privada también y que pueden acreditarse para este tipo de situaciones. Tenemos la experiencia profesional. Es una experiencia que solamente se cuenta a partir de la obtención del título profesional. También se puede contar, si ustedes como concursantes cumplen con lo exigido, se puede contar desde que se terminan materias.
Cuando uno termina materias de un título profesional, de una carrera profesional, a esto se le denomina que ha egresado de una carrera profesional. Si uno egresa de una carrera profesional y tiene experiencia desde este momento, esa experiencia se cuenta como experiencia profesional, pero ustedes deben aportar para ello el certificado de terminación de materias en el cual se acredita que efectivamente esa experiencia, que es anterior a la obtención del título, pero posterior a la terminación de materias, pues está dentro de estos dos eventos, ¿cierto? Es decir, la experiencia que es anterior al título, pues, pero posterior a haber egresado, a haber terminado materias, se tiene en cuenta como experiencia profesional siempre y cuando se aporte un certificado de terminación de materias a la convocatoria. De lo contrario, no se puede tener en cuenta. En resumen, la experiencia profesional es aquella que se obtiene a partir de la obtención de un título profesional. Y ya la experiencia profesional relacionada es aquella que, además de ser experiencia profesional, guarda una relación de afinidad con las funciones del empleo al cual cada uno se está postulando. Entonces allí ya tenemos los tipos de experiencia que exigen los empleos ofertados. Cuando nosotros revisamos en el CIMO los empleos, me indica el tipo de experiencia que cada empleo exige y yo debo determinar muy bien si yo poseo esa experiencia que me están pidiendo, tanto en cantidad como en tipo de experiencia. Vamos a ver ahora las pruebas que se aplicarán en la convocatoria de Distrito Capital 5. Esto es muy importante conocerlo desde el mismo momento en que yo me estoy postulando una convocatoria, porque yo me postulo para ser medido en mis conocimientos, en mis habilidades, en mis competencias. Yo no me postulo simplemente para ser evaluado subjetivamente a partir de mi hoja de vida, como puede suceder en el sector privado, ¿cierto? O que me evalúen subjetivamente a través de una entrevista. No, en los concursos públicos de méritos, a mí me evalúan conocimientos, habilidades, competencias a partir de pruebas escritas y a partir de los documentos que yo aporto durante la fase de inscripciones para ser valorados en una prueba que se denomina valoración de antecedentes. Se trata de una evaluación esencialmente objetiva, ¿cierto? Es decir, aquí la pretensión es que todos ustedes como concursantes sean medidos, sean evaluados con el mismo rasero, porque aquí debe primar un principio de igualdad en la selección, de objetividad, de transparencia. Entonces, aquí las pruebas son estándar para todas las personas que se van a presentar a un mismo empleo. Es decir, todas las personas que elijan el mismo empleo deberán aplicar la misma prueba en las mismas condiciones, porque eso va a garantizar hasta cierto punto el derecho a la igualdad. Se aplicarán entonces 3 pruebas por regla general. En un primer lugar, en la prueba de competencias funcionales, es una prueba eliminatoria y en ella se evalúan conocimientos, se evalúan habilidades como razonamiento lógico, razonamiento matemático, comprensión lectora y herramientas ofimáticas, y se evalúa también un componente de competencias del ser. Ya vamos a hablar un poco de ello. Esta prueba es eliminatoria y ustedes deben obtener un puntaje de 65 sobre 100 puntos. Tenemos una prueba de competencias comportamentales que también es escrita y en ella se evalúan las competencias que debe acreditar todo servidor público al servicio del Estado, es una prueba clasificatoria. Y finalmente se aplica una prueba de valoración de antecedentes, clasificatoria, 20% de peso porcentual, y en esta prueba ya no es escrita, van a calificar los documentos de formación académica y experiencia que yo aporté al CIMO durante la fase de inscripciones y que exceden los requisitos mínimos del empleo al cual me postulé. Es decir, si yo me estoy postulando a un empleo de técnico como agente de tránsito, yo debo superar la experiencia y la formación académica que me están exigiendo si quiero obtener un resultado positivo en la prueba de valoración de antecedentes. ¿Qué quiere decir esto? Como agente de tránsito me piden un título o un estudio de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Pero si yo presento un título técnico profesional, esto me va a servir para la prueba de valoración de antecedentes. Si yo en vez de tener solo 6 meses de experiencia, tengo al menos 5 años de experiencia, esto me va a servir para la prueba de valoración de antecedentes, ya que esto es lo que me va a generar un puntaje. Si yo me presento a este mismo empleo de agente de tránsito y solamente cuento con 6 meses de experiencia y con los estudios de educación para el trabajo y el desarrollo humano que me están exigiendo, pues no voy a obtener un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes, pues
allí se puntúa lo adicional a los requisitos mínimos. Esta es la regla general de los empleos. Excepcionalmente, en los empleos de agente de tránsito se aplican las siguientes pruebas. Una prueba de competencias funcionales, también eliminatoria. Una prueba de ejecución de conducción, también eliminatoria, tiene un peso porcentual del 30%. Esta prueba de conducción generalmente es de moto y de vehículo. En la prueba de competencias comportamentales es una prueba escrita, también se evalúan las competencias que debe evidenciar todo servidor público al servicio del Estado. Son competencias del ser, allí no se evalúan conocimientos, sino ya habilidades del comportamiento. También se evalúa una prueba de polígrafo y una prueba de rendimiento físico. Estamos hablando de los empleos de agente de tránsito y otros empleos relacionados, por ejemplo, comandante de tránsito, inspector de tránsito, que deben presentar estas pruebas. Esto es, digamos que una generalidad en las funciones de tránsito en las entidades territoriales del país, en las cuales obviamente se aplica una prueba de conducción. Toda persona que tenga funciones relacionadas con la seguridad, la movilidad vial, pues debe acreditar que sabe conducir. Y adicionalmente se le aplican unas pruebas más, entre ellas esa prueba de polígrafo, que es una prueba que, bueno, ustedes ya saben lo que mide esa prueba de polígrafo. Excepcionalmente en algunos empleos del Estado se aplica esta prueba de polígrafo y este cargo de agente de tránsito es uno de ellos. Debemos hacer algunas aclaraciones adicionales. En los empleos en que no se exige experiencia, no se aplica una prueba de valoración de antecedentes. ¿Cuál es la idea que está detrás de esta regla? Que las personas que no tengan experiencia compitan en igualdad de condiciones con las personas que sí cuenten con experiencia. ¿Por qué? Porque si yo me estoy presentando a un empleo que no exige experiencia, con el solo título ya voy a poder acreditar los requisitos mínimos. Pero si se aplica una prueba de valoración de antecedentes y yo no tengo más allá del título nada más, pues en este caso las personas que cuentan con mucha experiencia, con mucha formación, me van a superar en esta prueba de valoración de antecedentes. Con el fin de incentivar el acceso de los jóvenes y los recién egresados de los programas profesionales, técnicos, tecnológicos e inclusive bachilleres, con el fin de garantizar el acceso de estas personas que recién egresan de programas de educación formal al empleo público, pues se contemplan en cada convocatoria una porcentaje de empleos que no exigen experiencia alguna. Y estos son los empleos que garantizan que las personas sin experiencia puedan ingresar al empleo público, que del contrario estarían en condiciones muy difíciles para competir, o estarían en una situación compleja para competir en igualdad de condiciones con una persona que tenga amplia experiencia y amplia educación, porque pues eso se les va a hacer valorar en la prueba de valoración de antecedentes. En resumen, en los empleos en que los que no se exige experiencia no se aplica una prueba de valoración de antecedentes, por lo tanto se aplican solamente dos pruebas escritas. Adicionalmente, en los empleos de conductor no se aplica una prueba de competencias funcionales, sino que se aplicará una prueba de ejecución. Esto es lo que se aplicará para los empleos de conductor. Tenemos entonces allí las pruebas que se aplicarán para la convocatoria de Distrito Capital 5. Les reitero, esta es la regla general, estas son las pruebas que ustedes deben preparar, salvo que se presenten a un empleo de conductor, de agente de tránsito o a un empleo que no exige experiencia, por lo cual no se aplicará una prueba de valoración de antecedentes. Pero para todos los empleos se aplicará una prueba de competencias funcionales y una prueba de competencias comportamentales. Esto es seguro para todos. Es decir, las dos pruebas escritas que se aplicarán son generalizadas. Vamos a ver ahora las formalidades a tener en cuenta a la hora de inscribirnos, a la hora de postularnos a un empleo. En este caso, un empleo de la convocatoria de Distrito Capital 5. En educación nosotros podremos aportar diversos tipos de educación: educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación informal. Tenemos que la educación formal es aquel estudio o aquellos estudios que se desarrollan bajo un sistema de grados y conducen a la obtención de un título. Entonces, cuando yo estoy en mis primeros años de educación, hago primero una educación primaria, luego educación secundaria que culmina con un título de bachiller y que se desarrolla bajo un sistema de grados.
yo debo aprobar primero una parte para luego continuar y continuar y continuar, y eso me va a conducir a la obtención de un título. Esa es la educación formal. Allí encontramos las titulaciones de técnico profesional, tecnólogo, profesional, posgrado en la modalidad de especialización, maestría o doctorado, entre otras formaciones que se encuentran dentro de la educación formal. Pero también puedo presentar certificados de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Estos certificados, salvo el empleo de agente de tránsito, por lo general son para la prueba de valoración de antecedentes. No mucha gente tiene estos certificados hoy en día, entonces ustedes no se preocupen si no cuentan con este tipo de formación. Lo que sí deben procurar es actualizarse en educación informal. Y esta es la otra modalidad de educación que ustedes deben acreditar ante todo concurso público de méritos, ya no para cumplir con los requisitos mínimos del empleo, sino para generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Entonces tenemos lo siguiente. La educación formal se acredita a través de diplomas, actas de grado o título otorgados por las instituciones correspondientes, en algunos casos la matrícula profesional y certificado de determinación de materias. En todo caso, ustedes deben aportar el título obtenido, es decir, el título de profesional, de técnico, de tecnólogo, de bachiller, el título de posgrado si me exigen posgrado. Algunos empleos en el nivel técnico exigen semestres aprobados de una carrera profesional, entonces ustedes aportan el certificado de estudios en el cual se indique los semestres aprobados. Y estos son los certificados que ustedes deben aportar para la educación formal. También deben aportar certificados en educación para el trabajo y el desarrollo humano y en educación informal. Y estos certificados deben contar con la siguiente información: nombre o razón social de la institución que los otorga, nombre y contenido del programa, intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas. Cuando se exprese en días, deberá señalarse un número total de horas por día y fechas de realización. Es importante que indique las fechas de realización, ya que los certificados de educación informal tienen una vigencia de 5 años anteriores a la fecha de cierre de inscripciones de la convocatoria. Si ustedes aportan cursos que sean más viejos de esto, anteriores a los 5 años previos a la fecha de cierre de inscripciones a la convocatoria, no serán válidos para la convocatoria de Distrito Capital 5, ya que con estos certificados de educación informal lo que se busca es que ustedes evidencien que están mejor preparados para un empleo. Los certificados de educación deben aportarse con dos propósitos. En primer lugar, para cumplir con los requisitos mínimos del empleo, y en segundo lugar, para generar un puntaje adicional en la prueba de valoración de antecedentes. Los certificados de experiencia. Aquí es donde más errores cometemos. En los certificados de experiencia se debe indicar lo siguiente: nombre o razón social de la entidad que la expide, empleo o empleos desempeñados con fechas de inicio para cada uno de los empleos, evitando el uso de la expresión actualmente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo he desempeñado varios empleos, el certificado debe indicar las fechas y los empleos. Entonces yo me estoy presentando a un empleo y voy a aportar un certificado en el cual se evidencia que trabaje para la Contraloría General de la República. En este certificado dice lo siguiente: Sebastián Monsalve ha trabajado para la Contraloría General de la República y se ha desempeñado en los empleos de profesional universitario y profesional especializado, desempeñando las siguientes funciones, y enumeran unas funciones. Este certificado me va a traer problemas porque no me está indicando en qué fechas desempeñé el primer empleo, en qué fechas desempeñé el segundo empleo y cuáles son las funciones de cada empleo. Entonces, los certificados deben indicar para cada empleo desempeñado funciones, fechas, nombre de la entidad obviamente, y el empleo, la denominación del empleo que he desempeñado. Hay empleos o vinculaciones que se dan por prestación de servicios. En este caso es lo mismo. El certificado de que se ha prestado servicios debe indicar nombre o razón social, fechas de vinculación, actividades, objeto o funciones. Digamos, funciones es para una vinculación laboral, pero digamos actividades, objeto contractual, y que efectivamente el certificado indique, más allá de toda duda, que ese contrato ha sido efectivamente ejecutado, es decir, que hay una ejecución contractual de lo que allí está especificado.
En este sentido, a mí no me sirve aportar una copia del contrato, porque una copia del contrato, uno puede firmar un contrato por 6 meses y al otro día de haberlo firmado, ese contrato anularse y no cumplir con ninguna experiencia. Entonces, allí el certificado debe indicar que efectivamente ese contrato se ejecutó. Adicionalmente, hay una experiencia que es importante de mencionar, es la experiencia independiente. Muchos nos desempeñamos en varios momentos de la vida como trabajadores independientes y esta experiencia no se pierde en la carrera administrativa, ya que la pueden certificar ustedes mismos a través de un documento suscrito por ustedes mismos que indique estos mismos datos, es decir, el empleo desempeñado, las fechas, las funciones, y básicamente con esa información ustedes van a poder acreditar la experiencia independiente y esto puede ser corroborado posteriormente por parte de la comisión y obviamente la universidad que opere el proceso de selección. Vamos a ver acá las reglas básicas de la prueba de valoración de antecedentes brevemente. Para ello yo les voy a compartir pantalla. Y listo. Aquí estamos en la página de la Comisión Nacional de Servicio Civil. A ver brevemente. Perfecto, ahí estamos en la página de la comisión. Entonces estamos en www.comisionnacionaldelserviciocivil.com. Voy a ingresar a procesos de selección en desarrollo y allí voy a encontrar la convocatoria de Distrito Capital 5. Adicionalmente, allí voy a encontrar la normatividad y están allí los acuerdos y los anexos de convocatoria, ¿cierto? Entonces, yo voy a descargar, en este caso, el anexo técnico, proceso de selección, Secretaría de Educación. Este anexo técnico me va a indicar las reglas bajo las cuales se va a generar la puntuación de la prueba de valoración de antecedentes. En la prueba de valoración de antecedentes se asigna una puntuación a los certificados de experiencia y formación académica que acreditan requisitos adicionales a los requisitos mínimos. Y las reglas están especificadas precisamente en este anexo técnico. Entonces, miren que allí, por ejemplo, en los empleos que exigen como requisito mínimo de experiencia profesional relacionada, la prueba de valoración de antecedentes se evalúa así. De 0 a 100 puntos me van a dar 40 por experiencia profesional relacionada adicional, 15 por experiencia profesional adicional, 25 por educación formal adicional, 5 por educación informal, 10 por educación para el trabajo y el desarrollo humano, 5 para educación para el trabajo y el desarrollo humano. Hay dos modalidades de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Una es formación académica y una es formación laboral. Esto es cuando yo supere los requisitos mínimos del empleo. Entonces, si yo me estoy presentando un empleo en el nivel profesional y acredito un título de posgrado en especialización adicional al requisito mínimo, me van a dar 10 puntos. Si además de ese título que estoy acreditando, yo acredito 50 horas de educación informal, es decir, 50 horas en congresos, seminarios, simposios, me van a dar 3 puntos más, que parece poco, pero se agradece mucho, sobre todo que es una prueba que se aplica al finalizar el concurso. En educación para el trabajo y el desarrollo humano me puntúan cada curso. Les reitero, esta no es una modalidad de educación que muchas personas tengan, mucho menos en el nivel profesional. No quiero menospreciar este tipo de educación, es muy importante eh, específicamente para calificar un segmento laboral de la población, ¿cierto? Pero en el nivel profesional es difícil que las personas tengan este tipo de educación, entonces no se preocupen si ustedes no tienen ninguna formación en educación para el trabajo y el desarrollo humano, porque yo me atrevería a decir que el 90% de los concursantes en el nivel profesional no van a tener este tipo de formación. Las personas más fáciles se van a ir a hacer un diplomado, ¿cierto? Que es educación informal o una especialización que ponerse a hacer o tomar un curso en educación eh, para el trabajo y el desarrollo humano. En suma, los requisitos bajo los cuales se aplica la prueba de valoración de antecedentes están estipulados en el anexo técnico para cada convocatoria. Allí también me van a decir cómo me van a puntuar a mí, eh, cómo me van a puntuar a mí la experiencia. Yo debo conocer esta información idealmente
especialmente, bueno, durante las inscripciones, porque así voy a ver cuánto podría yo sacar en una prueba de valoración de antecedentes. Jenny nos pregunta, ¿como profesional me puedo postular a un cargo como técnico operativo? Sí, ustedes como profesional pueden acreditar el título técnico, siempre y cuando sea el mismo título, es decir, profesional en ingeniería de sistemas y les están exigiendo un técnico profesional en sistemas. Entonces, es válido, ustedes con ese título profesional van a suplir el título técnico que les están exigiendo. Pero ese título profesional no les va a servir para la prueba de valoración de antecedentes. Mi recomendación es que en vez de buscar un título, un empleo en el nivel técnico, busquen un empleo en el nivel profesional que no requiere experiencia y así de una vez comienzan a generar experiencia profesional en vez de generar experiencia técnica, que experiencia en el nivel técnico no les va a servir para experiencia en el nivel profesional. Entonces, sucede mucho que las personas se quedan estancadas en el nivel técnico, siendo profesionales incluso con maestría, porque no han generado experiencia profesional y por lo tanto, cuando les piden ese requisito o acreditar ese requisito de experiencia profesional, no tienen cómo porque siempre han desempeñado un empleo en el nivel técnico. ¿Listo? Pero sí, con un título profesional se puede suplir un título exigido de técnico profesional o de tecnólogo, o incluso de bachiller. Vamos a ver entonces ahora ejemplos de evaluación, para que desde ya nos hagamos una idea de cómo se evalúa, cómo es la metodología de evaluación en los concursos públicos de méritos. En los concursos públicos de méritos de competencia de la Comisión Nacional de Servicio Civil se sigue la metodología de juicio situacional. Bajo esta metodología, cada pregunta está precedida de un caso hipotético y cada pregunta a su vez está integrada por una serie de ítems o una serie de opciones de respuesta, perdón, de los cuales solamente uno contiene la clave de respuesta. Vamos a aterrizar esto con un ejemplo. Lea atentamente el siguiente enunciado y responda a las preguntas 1 y 2. El artículo 152 de la Constitución Política de 1991 establece que deberán regularse mediante el trámite de ley estatutaria los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección. Pregunta número 1. El seguir el trámite de ley estatutaria implica que para que se haga una regulación de derechos fundamentales se debe cumplir con una mayoría calificada, se debe surtir el trámite al menos en 2 legislaturas, se debe contar con una iniciativa legislativa del gobierno, se puede hacer mediante un trámite legislativo más simple. ¿Sí o no? Pregunta número 2. A la Corte Constitucional se le asigna un rol fundamental en el trámite de la ley estatutaria cuando conozca de la constitucionalidad de estas normas en un trámite de control A previo, B oficioso, C posterior y automático, D eventual a partir de la demanda de cualquier ciudadano. Allí tenemos entonces, ¿cuál es esta metodología o cuáles son las características? Tenemos un enunciado inicial que puede ser un enunciado normativo o un caso hipotético como este. Tenemos dos preguntas. Cada pregunta solamente contiene una clave de respuesta. En este caso, la pregunta número 1, la clave de respuesta es la A, las demás son distractores. Y en la pregunta número 2 también es la A, las demás son distractores. Miren que a ustedes les puede parecer extraño este eje temático, constitución política, estructura del Estado, pero es un eje temático que con casi plena regularidad se incluye dentro de los concursos públicos de mérito, ¿cierto? Entonces hay que preparar siempre un elemento básico de constitución política y estructura del Estado. Y vamos a ver un segundo ejemplo. Eso es una competencia o un eje temático que denominaríamos principios y derechos fundamentales. Vamos a leer este segundo ejemplo. El Gobierno Nacional considera pertinente la creación de un Ministerio de Ciencias con el fin de que se formulen políticas públicas por parte de este despacho para el impulso y desarrollo de las áreas de la ciencia en el país. Adicionalmente, el presidente cederá al ministro de este despacho la función de conceder patentes de privilegio temporal a autores de invenciones. Por otra parte, un departamento requiere crear un establecimiento público para que preste servicios educativos de carácter técnico y tecnológico a los jóvenes del territorio. Pregunta número 1. En consonancia con lo expuesto, en el supuesto, la creación de un ministerio corresponde a la ley por iniciativa del pueblo, gobierno, congreso y presidente.
Pregunta número 2. El número y la denominación que ostentará este Ministerio para la Ciencia será determinado por ley, constitución, reglamento y ordenanza. Misma metodología, selección múltiple con única respuesta. Para responder cada pregunta, yo debo conocer muy bien el supuesto inicial, el caso hipotético inicial. Miren que no son simples preguntas de selección múltiple con única respuesta, ya que demandan de mí mayores habilidades en comprensión lectora, ya que yo debo conectar los hechos que me presenta este enunciado de cada pregunta con los hechos o postulados que me presenta el caso hipotético, la situación inicial. Entonces allí tenemos la metodología de juicio situacional. Este último ejemplo es la competencia o el eje temático de estructura del Estado. Muy bien, finalmente, ¿cómo prepararse? En los próximos días, desde Construyendo Méritos, tendremos un completo curso virtual para la convocatoria de Distrito Capital 5. Construyendo Méritos es una empresa que ya cuenta con 7 años de experiencia en la formación para concursos públicos de méritos. Esta puede ser ya nuestra quinta convocatoria distrital que hemos acompañado con escenarios de formación. Tenemos una gran cantidad de personas hoy ocupando empleos de carrera administrativa en el Distrito Capital de Bogotá que se prepararon con nosotros. Ustedes los invitamos a estar atentos de esta información. En los próximos días recibirán, digamos, la información de que el curso ya está activo. En este momento nos encontramos ensamblándolo, haciendo los últimos ajustes en el curso para que ustedes tengan material de estudio actualizado para prepararse para las pruebas escritas de esta importante convocatoria que nuevamente, reitero, abarca a 5 convocatorias distritales, que son la Secretaría de Educación Distrital, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Los invitamos entonces a prepararse con nosotros para esta convocatoria de Distrito Capital 5. Nosotros les estaremos informando una vez el curso virtual esté disponible en nuestro sitio web. Les recordamos que el día de hoy la idea que teníamos era precisamente abarcar la parte básica de esa convocatoria, saber cómo postularnos, saber cómo anticiparnos a errores en el proceso de inscripción, saber cuáles son las distintas fases de la convocatoria, entre otros. Sergio nos pregunta, ¿de pronto se sabe más o menos para qué fechas estarían programadas las pruebas escritas? No, en este momento solamente ya tenemos conocimiento que se ha seleccionado el operador, tenemos fechas de las inscripciones hasta el 10 de agosto en la modalidad de concurso abierto, pero no sabemos cuándo serán las fechas de las pruebas escritas. Esto todavía queda por definirse en el transcurso de lo que resta del año. Muy seguramente serán para este año 2023, es lo más probable. Agradecemos haber participado en este espacio de formación. Les recordamos que con nosotros pueden prepararse en este tipo de espacios para toda la convocatoria de Distrito Capital 5. En los próximos días, una vez se cierren las inscripciones, tendremos un espacio que es preparatorio para las pruebas escritas. Ya profundizaremos más en los componentes de ambas pruebas para que podamos comenzar con una preparación idónea y funcional al empleo al cual nos estamos postulando. Rodrigo nos pregunta, ¿puedo postularme a más de un empleo? No, solamente pueden escoger un empleo por convocatoria. Hay otra convocatoria próxima, superintendencias. Pueden escoger un empleo de esa convocatoria, además de un empleo en esa convocatoria. Muy bien, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Desde Construyendo Méritos es muy importante su participación en este espacio para nosotros y esperamos verlos en un futuro en un evento similar. Que tengan una feliz noche y les deseamos éxitos en su participación en esta importante convocatoria.